Buenos días. Iniciamos el informe de este Ministerio de Salud de este día miércoles 17 de marzo. Hasta el día de hoy hemos confirmado 243.766 casos, de los cuales se han recuperado 212.709. Lamentablemente han fallecido 7.022 personas, lo que hace una letalidad de esta enfermedad para la ciudad de Buenos Aires de 2.88%. Aquí ustedes pueden ver la cantidad de casos confirmados por día, siempre ordenados no por el día del reporte, sino por el día que se tomó el hisopado. Como pueden ver con mucha claridad, llevamos ya 3 semanas que hemos dejado de descender en el número de casos diarios e incluso en la última semana, como pueden ver allí, ha habido un aumento de los casos comparativamente a la semana anterior. Eso se ve con mucha claridad aquí, en esta otra forma de mostrar el mismo dato, que son los casos por día, con lo que se llama la media móvil, que es el promedio de los últimos 7 días para poder contener picos y valles de los días de semana. Y fíjense que se ve con claridad que luego de haber estado en un valor de 650 casos por día de promedio, hoy estamos en 750 casos de día de promedio por día en la semana. Ese significó un aumento de la semana anterior a esta semana de casi 100 casos por día en promedio. Aquí podemos ver la cantidad de casos en las barras por cada década de la vida. Siempre mostramos que la enorme mayoría, y sobre todo lo que ha pasado desde diciembre a esta parte, que buena parte, una proporción muy alta de los nuevos casos están en la franja entre los 15 y los 40 años. Y eso se ve con toda claridad aquí, siendo las barras más altas, las más importantes, las que están en la zona media de la vida. Y también se ve con toda claridad en la curva verde lo que es la letalidad específica, es decir, para cada grupo etario, cuál es la letalidad o la mortalidad de esta enfermedad, es decir, cuántas personas fallecen sobre cuántas se enferman en cada década de la vida. Y fíjense la curva verde, cómo pasa a partir de los 60 años, sube a 5%, de 70 a 80 es de 14% y más de 80 es de 28%. Y eso explica perfectamente bien por qué el plan de vacunación tiene el orden que tiene y por qué se van vacunando por estratos, completando previamente cada estrato antes de pasar a otro, por ese motivo que ustedes pueden ver allí. Hasta el día de hoy hemos testeado 1.817.028 personas en la ciudad. La enorme mayoría, 62%, son ciudadanos de residencia porteña. La mayoría del resto son del conurbano bonaerense. La tasa de positividad está en el 10%, valor al cual nos estamos moviendo desde diciembre a esta parte, entre 5 y 12%, y hemos alcanzado una tasa de testeo cada 100.000 habitantes de 36.699. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Continuando con el informe del dispositivo Detectar, hasta el momento se han testeado 347.083 personas, de las cuales 46.135 arrojaron un resultado positivo. Continuamos en los 28 centros de testeo que se pueden consultar en la página buenosaires.gov.ar/detectar, recalcando la importancia de que aquellas personas que han tenido contacto con una persona positiva se acerquen a cualquiera de estos puntos para hacer el testeo y, en caso de dar positivo, el correspondiente aislamiento. En relación a los barrios populares, se han diagnosticado hasta el momento 18.796 casos, de los cuales 17.531 ya se han recuperado. Lamentablemente fallecieron 295 personas, lo que da una tasa de letalidad del 1.57%. La curva sigue estable y en el día de ayer se han reportado entre todos los barrios 19 casos. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, también es importante contarles que continuamos con la estrategia de geriátricos. La detección temprana frente a un caso positivo, se realiza el hisopado del total de convivientes de la institución. Es así que llevamos realizados 40.017 hisopados en estos lugares, a través de los cuales hemos podido diagnosticar a 5.846 personas con esta enfermedad. De estas personas, 4.633 cuentan con un alta institucional y lamentablemente han perdido la vida 1.103 personas dentro de este grupo etario. Continuamos con el informe de vacunas con Fernán.
Gracias, Paula. Bueno, como siempre, iniciamos el informe de la campaña de vacunación recordando las 6 etapas que tenemos y siempre insistiendo que en la Ciudad de Buenos Aires vamos a ir cumpliendo etapa por etapa por los motivos que ya estuve explicando hace un ratito. Ustedes saben que la primera etapa son trabajadores de la salud, la segunda etapa son los adultos mayores de 70, que dado el flujo de vacunas que hemos tenido, nosotros lo hemos dividido en mayores de 80 primero y luego tomaremos la franja entre 70 y 80. La tercera etapa son personas de 60 a 69 años. La cuarta es el personal estratégico, donde están la seguridad, la educación, los trabajadores territoriales. El quinto es las personas entre 18 y 59 años con enfermedades acompañantes y el sexto son otros grupos estratégicos. ¿Qué es lo que hemos recibido hasta ahora y qué hemos aplicado en términos de vacunas? Ahí están los números sumados de todas las entregas, pero fíjense que del componente 1 de Sputnik V hasta el día de hoy hemos recibido 137.300 aplicaciones, de las cuales hemos aplicado 112.615. La diferencia entre 137.000 y 112.000, que son unas 25.000 vacunas, son los turnos que tenemos asignados de acá hasta el fin de semana. Es decir, que todas esas vacunas están comprometidas ya para ser dadas a lo largo de la semana. El componente 2 de Sputnik V hemos recibido 83.300, aplicadas 53.842. Allí hay una cuestión de que alrededor de 20.000 vacunas aún no las podemos aplicar porque estamos esperando que se cumplan los 21 días de la vacuna previa, con lo cual a veces nos pasa con el componente 2 que efectivamente tenemos en stock vacunas, pero no son aplicables porque no han pasado los 21 días y cada vez nos pasa más porque cada vez más estamos acelerando la aplicación del primer componente en menos días y entonces al aplicarlo en menos días, en 7 días el primer componente, luego nos quedan 2 semanas de espera hasta poder aplicar el segundo componente, que en este caso de Sputnik V. También hemos recibido 56.000 vacunas de AstraZeneca, que las hemos aplicado a todas, y hemos recibido 61.200 vacunas de Sinopharm, que estamos en el proceso de aplicación. Sobre todo hemos utilizado para todos los menores de 60 años, trabajadores de la salud que quedan pendientes, y esas son las 20.000 vacunas de diferencia entre las aplicadas y las que hemos recibido, son los turnos que tenemos con todos los trabajadores de la salud menores de 60 años para los próximos días. Y también hemos usado una partida para los trabajadores de la educación. Siguiente. Específicamente para cada uno de los grupos, para trabajadores de la salud, hasta el día de hoy hemos vacunado en la ciudad 114.193 trabajadores de la salud, de los cuales de ellos 53.842 ya tienen la inmunización completa, es decir, de los 114.000, 53.000 ya han recibido el segundo componente. Recuerden, y para recordarles definitivamente, nosotros hemos trabajado la vacunación de todos los trabajadores de la salud, si ustedes pueden recordar, en 41 centros de vacunación, tanto hospitales públicos como de la Seguridad Social, nacionales, universitarios y privados, para que cada institución vacune a sus propios trabajadores. Hemos abierto un vacunatorio en River Plate para lo que son los trabajadores de la salud que no están institucionalizados y que trabajan de manera independiente. Hemos hecho una colaboración con FATSA para vacunar a todos los trabajadores de la salud de las instituciones geriátricas. Luego de toda esta campaña de vacunación bien distribuida para que cada uno pueda vacunarse en el lugar donde trabaja, en esta última parte, para los pocos que nos quedan para asignarle un turno y vacunar, hemos dispuesto una apertura unificada de todos los que quedan pendientes de ser vacunados. En la página de la ciudad lo pueden ver ahí está el link, y allí pueden entrar, empadronarse los que queden pendientes y van a ser vacunados ya de manera unificada por el propio sistema público de la ciudad. En las residencias geriátricas hemos vacunado ya 6.180 personas. Ustedes saben, tenemos 8 equipos móviles, 48 personas trabajando en esos equipos y vamos a alcanzar las 498 residencias para vacunar a todas las personas que están allí. Y también recuerden que en el 147 pueden hacer el procedimiento de solicitud de vacunación domiciliaria para aquellos adultos mayores o personas con serias dificultades que no se puedan mover de su casa.
cuando soliciten ese servicio, serán evaluados por especialistas de la tercera edad o profesionales apropiados, y si tienen la indicación de hacerlo, entonces luego nosotros con esta misma estructura de vacunación móvil vamos a ir resolviendo uno a uno las situaciones domiciliarias. En cuanto a los adultos mayores, como habíamos visto, hemos subdividido el grupo de mayores de 70 años en primero mayores de personas con 80 y más años. Allí hemos vacunado ya 80.894 personas, son unas 50.000 personas más que nos queda para vacunar y completamos este segmento. Eso esperamos poderlo realizar en la próxima semana, de acuerdo al acceso a vacunas que tengamos en la semana que viene. Recuerden que lo hacemos en 29 centros públicos de vacunación y 7 centros de la Seguridad Social y privados que están conveniados en esta campaña. Hemos abierto estas 15.958 turnos para trabajadores de la educación, siempre en el orden que el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Educación ha convenido con todos los ministerios de educación nacionales. Y ya hemos vacunado 14.694 en 4 centros de vacunación. Estamos completando esta primera campaña que la pudimos hacer dado que recibimos una cantidad de vacunas de Sinopharm que solo es para menores de 60 años y por lo tanto no la podemos usar en los mayores, y ya habíamos retenido la cantidad de Sinopharm que necesitábamos para todos los jóvenes o menores de 60 años que trabajan en la salud. Así que por eso hemos podido hacer esta campaña y la estamos terminando en esta mañana. Muchas gracias. Buen día, ministro, funcionarios. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Ministro Quirós, teniendo en cuenta que hace un mes que han retornado prácticamente las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires y que no se ha modificado sustancialmente la curva de contagios a nivel general, hablo, producto de la vuelta a clases presenciales, quiero saber si la ciudad está analizando de alguna manera flexibilizar protocolos escolares. Le hace comedores al aire libre, uso de barbijos en los recreos, etcétera, etcétera. Y también, bueno, una mención suya respecto al faltante de vacunas. Bueno, del término de escuelas, me parece que la primera gran noticia es que los chicos están en la escuela, ¿no? Y que ha sido muy bien recibido por toda la sociedad, por la comunidad educativa en general, más allá de algunos comentarios en particular. Y que lo hemos podido hacer, como bien decís vos, sin que exista en la escuela mayor frecuencia de contagios de lo que ocurre en la sociedad o en la comunidad en general. Eso es un gran avance porque eso significa que todos hemos hecho un esfuerzo, que los protocolos se han cumplido, que las familias han acompañado, que los niños han hecho el esfuerzo, que los docentes han hecho un enorme trabajo en las escuelas para poder adaptarse a esta situación tan complicada y mantener el ritmo de presencialidad que vamos manteniendo. Así que lo primero que quisiera remarcar es, luego de tanto trabajo y tanto esfuerzo de todos, esa es una muy buena noticia. Luego, no es un tema de flexibilizar. Nosotros vamos evaluando con la ministra de Educación y con todo el gabinete de la ciudad, vamos evaluando semana a semana, día a día, el comportamiento, los casos, las situaciones particulares, cómo adaptar las normativas a la realidad concreta y a las subjetividades de los niños y las familias que van emergiendo en el día a día. Porque esto se trata de un conjunto de subjetividades de las personas, no solamente son protocolos rígidos, sino también adaptarlos a la realidad cotidiana y a las necesidades de cada uno. Así que en ese contexto del ajuste a las subjetividades vamos a trabajar, son protocolos que están vivos, los trabajamos diariamente, los discutimos con expertos y iremos ajustando los detalles que haya que ajustar, pero siempre entendiendo que la educación es presencial y es cuidada. Ese es el mecanismo. Y ahí sí puedo recordarle a todos los trabajadores de la educación el esfuerzo para irse a testear. Nosotros hemos empezado a avanzar con la vacunación y seguiremos avanzando a la medida que podamos, pero es muy importante, mientras tanto, tenemos la oportunidad de 3 centros de testeo para los trabajadores de educación. Necesitamos que todos hagan el esfuerzo y se sigan testeando, porque eso es una manera de que ustedes estén más seguros, que sus familias estén más seguros y también que la comunidad educativa esté más segura. Y la segunda pregunta, del tema de vacunas, yo creo que ya se ha dicho mucho sobre esto. En el mundo hay serios problemas con la producción y el cumplimiento de los contratos de las vacunas. La Argentina no es una excepción en esta situación. Hay problemas con todas las producciones de todo el mundo, de las diferentes fábricas, y nosotros lo que vemos en la Argentina es que hay dificultades en la provisión
similares o parecidas o del mismo tipo que han tenido otros países y que tienen otros países, siempre con algunos países que han tenido la oportunidad de ser ejemplos, algunos pocos, pero la enorme mayoría estamos en esta situación. De manera que lo que hay que hacer desde nuestro juicio es seguir colaborando con el Gobierno Nacional para que pueda acceder a todos los lugares donde pueda acceder para traer las vacunas. Sobre todo la Argentina tiene una dependencia muy importante de 3 vacunas, la vacuna Sputnik, la vacuna AstraZeneca, en las diferentes vertientes y fabricaciones y mecanismos de entrega, y las vacunas de Sinopharm. Así que lo que hay que hacer es seguir insistiendo y trabajando y cooperando para poder conseguirlas, y como hace el gobierno de la ciudad y este ministerio, en cuanto las recibimos, inmediatamente aplicarlas. Hemos ido acelerando el tiempo de aplicación. Nosotros las primeras entregas nos tomábamos los primeros 20 días para aplicarlas, porque de todas maneras hasta el día 21 no se podía aplicar el segundo componente. Hoy hemos acelerado muchísimo ese mecanismo y prácticamente cada entrega que nos dan en los siguientes 7 a 8 días son totalmente aplicadas, como yo ya les he mostrado en los gráficos. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. ¿Cree que se podría adelantar la segunda ola de contagios debido a este aumento lento, pero que va avanzando en la ciudad y en otros distritos? ¿Y cómo podría darse esta segunda ola, teniendo en cuenta que la intención es terminar de vacunar pronto a los adultos mayores? Y por último, si ve necesario en este contexto que se restrinjan actividades, no le pregunto en lo inminente, pero sí en otoño o en invierno, y si entiende que aún así, si las variables sanitarias así lo indican, si cree que la población lo va a poder soportar. Gracias. Gracias a vos, Nicolás. Yo empezaría por una reflexión general, y me parece que no podemos volver a discutir un escenario. Nosotros tenemos por delante, como lo he dicho y lo vengo diciendo desde el mes de octubre, nosotros tenemos por delante un escenario de una segunda ola, que al día de hoy por supuesto que está muy cerca. No podemos anticipar cuándo será, pero sabemos que está muy cerca y ya estamos viendo algún aumento leve, pero paulatino de casos. Entonces, a mí me parece, como primera reflexión que quisiera compartir con la comunidad y con la sociedad, es: nosotros no podemos volver a discutir de la misma manera que discutimos en el mes de mayo del año pasado, luego de un año de experiencia. Me parece que nosotros ya hemos aprendido muchas cosas. Lo primero que hemos aprendido es que el gobierno tiene que intensificar y amplificar permanentemente la estrategia de rastreo, testeo y aislamiento, porque eso es un instrumento muy poderoso que el gobierno tiene que poner a disposición de la ciudadanía. Y la Ciudad de Buenos Aires lo viene haciendo desde el mes de noviembre, semana a semana, lo hemos mostrado, lo estamos mostrando permanentemente y lo vamos a seguir haciendo, es nuestro compromiso. Por supuesto que además de volver a poner en condiciones el sistema de salud y todo lo que depende del gobierno. Lo segundo que hemos aprendido es que todos tenemos algo para aportar, y lo vimos en las fiestas a fin de año, que cuando perdemos nuestra capacidad de cuidarnos o tenemos la sensación de que esto ha pasado, rápidamente el virus retoma su velocidad y los casos aumentan. Y como lo hemos demostrado en el mes de enero en la Ciudad de Buenos Aires, cuando todos volvemos a focalizarnos, volvemos a cuidarnos en los autos bajando las ventanas, volvemos a hacer los encuentros sociales o familiares en el espacio abierto, cuando nuestros hijos adolescentes o más grandes que adolescentes o más niños que tienen mucha interacción social están en nuestra casa, abrimos las ventanas, los sentamos a comer distanciados de nosotros en otra mesa o en la otra punta de la mesa, nos cuidamos o separamos los flujos dentro de la casa cuando hay niños que tienen mucha interacción social, y todos usamos el barbijo en los lugares que corresponde y todos llevamos todo lo que vamos al espacio abierto, los casos vuelven a bajar. De manera que a mí me parece que la tarea del gobierno, preparando el sistema de salud, fortaleciendo todos los sistemas de rastreo, testeo, dialogando y comunicando el gobierno la información fehaciente, transparente, clara, oportuna de lo que está ocurriendo, como lo hacemos permanentemente en este gobierno. Reconstruyendo nuestra energía ciudadana, sabemos que estamos todos muy cansados, pero necesitamos hacer un esfuerzo porque necesitamos poder mantener estos casos en pequeña cantidad o que no suban, por múltiples motivos. Los primeros, obvios, son sanitarios, pero también por todos los otros motivos que ya hemos sufrido el año pasado. Entonces necesitamos volver a enfocar el barbijo en la base de la nariz bien colocado, no colgando de la boca.
llevar las cuestiones al espacio abierto. Si hacemos un encuentro social o familiar en una oficina, en una casa, abrir las ventanas o ir afuera. Si tenemos niños adolescentes o que salen mucho o que tienen mucha interacción, dividir el flujo domiciliario, aunque sea un pequeño domicilio, hacer algún formato de protección entre los jóvenes y los más grandes. Todos tenemos que hacer este esfuerzo, porque así vamos a mantener esta curva a raya y nos vamos a tener un poco más de tiempo para seguir progresando con la vacunación. ¿Y cuándo va a llegar la segunda ola? Va a depender de estas 3 variables o 2 que acabo de contar y una tercera que ahora voy a describir. Por un lado, la capacidad de rastrear y testear. Por otro lado, la capacidad de seguir focalizado y sostener o sacar de nuestro adentro una nueva energía para seguir cuidándonos y buscar colaboración en la comunidad de cómo lo podemos hacer mejor. Y lo tercero, por supuesto, que son las variantes. Hay algunas variantes, sobre todo en Europa, la variante inglesa, y en América del Sur, la variante brasilera, que son variantes que son más contagiantes. La persona que se enferma tiene una carga viral más fuerte en las secreciones, por lo cual cuando habla, cuando tose, cuando estornuda o cuando respira, emite mucho más virus y por lo tanto contagia más. Así que, dado que esas variantes ya han sido detectadas en la Argentina, tanto la brasilera como la inglesa, si bien en pequeña cantidad, en pequeña proporción, ya están circulando en la Argentina. Necesitamos hacer un enorme esfuerzo porque esas variantes son más contagiantes. Y este enorme esfuerzo pasa por los caminos que acabo de decir. Entonces, entre el esfuerzo ciudadano, el esfuerzo del gobierno y el cuidado de las variantes, son las 3 componentes que van a determinar cuánto más tarde o cuánto más temprano va a estar la ola. Y por supuesto que la ola va a generar más o menos daño, ya no más antes o después, sino más o menos daño, según la tasa de vacunación. Y por eso tenemos que empujar la ola lo más tardíamente posible, porque tenemos que poder vacunar a la mayor cantidad de gente posible con anticipación. Ahora sí, vamos en vivo. ¿Qué tal? Buenos días, ministro Quirós, funcionarios. En primer lugar, preguntarle por lo que sucedió ayer en el Hospital Español, de alguna manera un operativo que no tuvo ningún tipo de anticipo por parte del gobierno de la ciudad y se vio a los abuelos llegando allí sin tener ningún cuidado especial y ni siquiera tampoco aportando el gobierno porteño alguna ayuda. Y después lo que tiene que ver con el transporte, una situación un poco de alguna manera que se está viendo que está prohibido estacionar y están obligando a mucha gente a llegar por medios de circulación comunes, el subte, el transporte público y no son personal esencial para acceder a ese transporte. Muchas gracias. Sí, del transporte te lo digo muy rápido para ir al otro punto que me parece mucho más relevante. Es un tema que está fuera de mi cartera, de manera que te diría que habría que hablar con el secretario de Transporte. Así que te dejo esa pregunta, Fabián, pero vamos al otro que es muy importante y para aclarar este punto de la mejor manera posible. Lo primero que tengo para decirle a la ciudadanía es que en la ciudad de Buenos Aires las instituciones sanitarias, clínicas, sanatorios y hospitales tienen un doble sistema de habilitación. Tiene, por un lado, una habilitación de seguridad edilicia que depende de la Agencia Gubernamental de Control, la famosa AGC, que es una entidad independiente que está dentro del contexto del gobierno porteño, y luego la habilitación sanitaria. La habilitación sanitaria depende del Ministerio de Salud de la Nación y no de este ministerio. De manera que este ministerio no tiene ninguna injerencia, ninguna participación en lo que ha pasado en el día de ayer porque no tenemos las competencias delegadas de la Nación para poder participar. Primer comentario. El segundo comentario es que lo que ha comunicado este gobierno, y yo lo puedo transmitir también, es que aquí lo que ha pasado es que un juez, la justicia, le ha solicitado a la Agencia Gubernamental de Control que con un listado de observaciones concretas de riesgo edilicio, que es la competencia de la AGC, vaya a ese lugar y supervise, controle e informe la situación en que estaba. Fue la AGC, encontró las observaciones que encontró, que son de público conocimiento, y tomó las decisiones que por ley tiene que tomar. Inmediatamente, y eso fue una solicitud de la justicia y no de este gobierno, inmediatamente este gobierno, con todos los recursos que tiene, se puso a disposición para colaborar. Y la colaboración fue durante el día de ayer, colaboración para resolver los problemas que el lugar tiene y tenía.
De manera que en la medida que colaboramos y los ayudamos a resolverlo rápidamente, seguramente en el día de hoy se podrá retomar el cuidado de las personas. Pero hay que tener muy en claro, primero, que este ministerio no tiene competencias y no ha participado de esta cuestión. Segunda cuestión es que necesitamos que el cuidado de todos en la Ciudad de Buenos Aires también se haga de manera segura, sobre todo cuestiones de seguridad que se podían resolver apenas en 24 horas. Muchas gracias. Perdón, nos queda no hay ningún problema, perdón, yo estaba un poquito lejos. Ministro Hernán Mundo, de Radio Nacional, le quería consultar, usted hablaba de la peligrosidad de las variantes, hablaba de lo que está pasando en Latinoamérica. En este sentido, y sobre todo mirando lo que está sucediendo en Brasil, 3.000 muertos diarios, una situación que está lejos de estar controlada, si usted considera, más allá de que la decisión yo sé que no la toma la Ciudad de Buenos Aires, que es el cierre de fronteras una medida que puede paliar la llegada de o bien de turistas argentinos o bien de personas que viajan de nuestro país o bien la posibilidad de algún otro tipo de intromisión del virus a nuestro país. Y después quería preguntarle algo, si es posible, de acuerdo a lo que señaló en un diálogo que tuvo con periodistas la ministra Carla Bisotti, apuntar a que en base a que están faltando vacunas, que no están llegando las vacunas que son necesarias, a poder aplicar más extensivamente una primera dosis y no cumplimentar la segunda dosis de aquellas personas que ya se han aplicado la primera. Gracias. Gracias a vos, Hernán. Y perdóname, no te vi en la fila, pensé que habíamos terminado. Del tema de cierre de fronteras, como bien decís vos, es una responsabilidad y una competencia que tiene el Gobierno Nacional, de manera que es una decisión que ellos van a tomar. Por supuesto que en ninguna de estas decisiones, hemos dialogado todo el año anterior sobre las decisiones dilemáticas, ¿no? Que vos tomás una decisión y siempre esa decisión tiene una consecuencia de un impacto negativo. Tomás una decisión para evitar un impacto negativo y generas un nuevo impacto negativo. De manera que son decisiones muy complejas para tomar. Se sabe que, digamos, que el cierre de fronteras, sobre todo en países con extensión de fronteras tan grande como la Argentina, no es del todo eficaz porque luego se encuentran mecanismos alternativos para triangulando por otros países o entrando por otras vías. De manera que el cierre total de fronteras no es una solución definitiva, en todo caso es una forma de restringir. A mí me parece que sería más interesante comunicarnos y decirle a la gente cuál es el punto importante de protección aquí. Primero de todo, sobre todo la recomendación es, si no es indispensable, no es momento de salir del país. Y sobre todo los países que tienen variantes de alto riesgo, como pueden ser los países europeos, Sudamérica, particularmente Brasil, Estados Unidos y ni que hablar Sudáfrica. No es momento, salvo que sea indispensable. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la forma de cuidarse de estas variantes es con un mecanismo que parece simple, pero es muy difícil de cumplir. Y es que toda persona, cuando vuelva a la Argentina de cualquier lugar de riesgo, lo primero que tiene que hacerse es un testeo. Por eso la Ciudad de Buenos Aires dispuso desde el día 1 que se abrieron nuevamente los vuelos allá por el mes de noviembre, si mal no recuerdo. Un esfuerzo enorme de la ciudad para todos los días, a toda hora, tener una infraestructura de testeo local en la llegada de los colectivos, en la llegada de los aviones, en las llegadas de las personas del exterior o del interior, para testear a la gente. El testeo colabora muchísimo, encuentra una parte importante de esas personas enfermas, pero además permite tomar la variante y evaluar cuándo entra la variante que estamos buscando. Es decir, además de identificar al enfermo, nos permite tomar las muestras y poder hacer una vigilancia epidemiológica sobre los tipos de variantes que llegan a la Argentina. Así que eso es una primera cosa importante. Y la segunda es el esfuerzo de cada ciudadano. Cuando vuelve del exterior debe hacer una cuarentena de 7 días. Yo sé que es difícil, yo sé que después de estar afuera hay un montón de cosas que hacer cuando llegan a la Argentina, pero es muy importante para el cuidado de todos que las personas que vienen del extranjero se queden 7 días aisladas en su casa. Frente al más mínimo síntoma, se testeen, y si no, se queden 7 días aislados en su casa. Eso es lo que todos podemos hacer. Si todos pudiéramos cumplir con esa normativa y lo hiciéramos de manera apropiada, el tema de las variantes y la importación de variantes sería infinitamente pequeño.
El problema aquí es que siempre cada uno de nosotros encuentra un motivo o tiene un motivo o valora un motivo que lo saca de esa obligación y sale de su casa o circula por la ciudad o por algún lugar del país. Entonces aquí el mensaje es: depende de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, cuando viene o conoce a alguien que viene o tiene un familiar que viene, hay que dialogar y reflexionar sobre esto y hay que hacer el esfuerzo. De eso depende que podamos demorar lo más posible esta ola. Y luego preguntaste por ese es un debate académico que está abierto en el mundo. Hay ejemplos como Inglaterra, que han tomado la decisión de ampliar mucho la primera dosis. Y hay otros ejemplos que han decidido sostenerse en cumplir a rajatablas los esquemas de doble dosis que se basan en los ensayos, en la fase 3 de los ensayos. Es un tema que todavía está abierto. Hay evidencias a favor y en contra de cada decisión. Yo creo que eso es algo que vamos a seguir discutiendo seguramente aquí en la Argentina estos días y en algún momento tomaremos una decisión entre todos. El Ministerio de Salud de la Nación, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, los 24 ministros acompañando y iremos por ese camino todos juntos. Muchas gracias.